crossover. Ay, el cansamiento que tengo, chicos. No, estoy ahogada. No doy más, boludo. Tengo la morsa al lado mío. La cantidad de gente sacándose fotos con el robot. Tenemos un invitado, Nadia. Sí, estoy muy contenta. Tenemos hoy en la columna de ciencia, no está con nosotros en persona porque está medio enfermo, pero está por Zoom, está Diego Golombek. Diego es investigador y comunicador de ciencia muy conocido y aparte fue profesor mío. Mira, no sabía. Sí. Es uno de los culpables. Hace muy poquito. Mentira. Hace muchos años. El año pasado. Pero fue uno de los mejores profesores que tuvo, uno que se iba ahí de la media, Bien, como eran bien. todos los profesores, así que lo quiero mucho. Así que nada, está con nosotros, no sé si está por ahí conectado. ¿Estás, Diego, por ahí viéndonos y escuchándonos? Ahí está. Estoy por acá y por supuesto Nadia fue una de las mejores alumnas que tuve. ¡Ay, claro! Claro que sí. Obvio. Claro que sí. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, más o menos, quería estar con ustedes, pero ando ahí medio fané. Con No, gripe está bien. por el mundo, así que así no los contagio. Me parece bien. me Ay, parece y bien, que te agradecemos pierde la igual. ciencia cada vez que te gana una bacteria, Diego. ¿Cómo andás? Veo que estás en la tele, que acaban de ganar un Martín Fierro ahí en Canal 7, con el programa con Coco Silly. Me imagino que, bueno, Noche contento de con mente. este camino que haces de divulgador también, ¿no? Muy contento, ¿verdad? Yo, por ahí lo raro que hacemos Nadia, yo y varios otros es hacer ciencia y al mismo tiempo contarla y casi te diría en partes iguales. En este caso el programa es raro, ¿no? Pues es un programa de interés general. O sea, no le digan a nadie, pero vaya a saber por qué estábamos nominados en Cultural y Educativo. Pero bueno, pasó. Porque metemos un poco de ciencia, mucho humor, mucha música, entrevistas con Coco y con Carla Conte, son extraordinarios, así que estoy súper contento y la pasamos bárbaro en el programa y la verdad lo ve mucha gente en todo el país, en muchas provincias, así que meter un cachito de ciencia en ese lugar es un lujo, es un honor. Qué lindo estar. Aparte ahí en los Martín Fierro yo hubiese estado recontra Cholula, ¿qué Y querés sí, que te diga? y sí. Tirando selfies con todo el mundo. Pero vos hablabas que haces comunicación y ciencia, obviamente, en partes iguales. Acá hemos hablado de alguna de tus investigaciones. Una tenía que ver con el sildenafil o Viagra, obviamente. ¿Se acuerdan que hablamos con esto? Pero vos estudias algo que se llama cronobiología. Esto es así. Entonces, ¿querés contarnos brevemente de qué se trata eso y cómo lo podemos aplicar? ¿En dónde? Sí, aunque me gustaría saber qué estudió para hoy, que era Moni, pues si me pregunta algo básico. Ay, Dios me libre. Bueno, disculpe. ¿Para qué Ay, viene? cómo te Me corrió. encantó. Espere que googleo. No, lo peor es que él no era estos profesores que te decía. No, a ver, y qué bueno, estudió. pero No, bueno, no, no. hola. Ah, claro. No Ahora, era. Diego Golombek, Nadia. Diego Golombek, Ah. ya sé, pero bueno, ¿qué querés que te diga? No era este tipo de profesor. Pero bueno, a ver, como en el burgués gentilhombre de Molière, el personaje en un momento le dice a su profesor, haced como si no lo supiera y explicádmelo. Ahí ¿sí? está eso. Ahí va. La cronobiología, un poco la palabra te lo dice, la biología estudia la vida, a los seres vivos, y cronos es el tiempo. Entonces estudiamos el tiempo del lado de adentro. Resulta que todos tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Se llama reloj biológico. Ajá. Te dice, sos un bicho diurno, por lo tanto tenés que estar activo de día y durmiendo de noche. Ujú. Es el que te dice a qué horas vas a rendir mejor en un examen o en una carrera o en algo físico. Es el que tiene que ver también con los síntomas de las enfermedades. Fíjate ahora Sí. estoy un poco mejor, pero ayer a las 7, 8 de la noche empezó a subir la temperatura, que Claro. es lógico. La fiebre en general sube a esa hora y suele bajar más de día. Y también tiene que ver con algo que nosotros forzamos mucho. Sí. Forzamos al reloj mucho más allá de sus posibilidades. Cuando volamos y atravesamos usos horarios y despertamos, que son en Australia, el reloj no tiene idea, no entiende Claro. qué pasó. No se mueve tan rápido. Cuando trabajas de noche o trabajas en turnos rotativos o vas a la escuela muy temprano, el reloj no entiende demasiado qué pasa y ahí nosotros entramos a tratar de proveer soluciones. Entonces, pará, si vas a la escuela muy temprano, ahí queríamos ir todos Sí. nosotros. ¿La ciencia puede ayudarnos a despertarnos un poquito más tarde? Pero por supuesto, Ahí porque está, tenemos ¿ves? Ahí- métodos, Porque acá queremos tenemos traer métodos. respuestas y que nos ayuden. El pueblo quiere respuestas y la ciencia se las da. Bien. Efectivamente, a ver, esto pasa sobre todo en adolescentes, porque la hora que te marca ese reloj biológico no es la misma en Ajá. todas las personas. Hay personas muy matutinas y personas muy vespertinas, que en la jerga llamamos alondras y búhos. Ajá. Pero no son igual toda la vida. Los y las adolescentes tienden a ser búhos. Hacen todo más tarde, Mira. porque culturalmente hay que hacer todo más tarde, ¿sí? Hay que chatear a cualquier hora, salir a una fiesta a cualquier hora, Sí. pero eso monta sobre la necesidad biológica
de hacer todo más tarde, que su reloj biológico les dice, sí, vos sos búho, tenés que hacer todo más tarde. Ahora, ¿es lo mismo culturalmente, perdón que te interrumpa, un búho de acá de Argentina que un búho, no sé, de China, de otra cultura? ¿Culturalmente es lo mismo en todos los adolescentes? ¿Esto se transmite? Obviamente nuestros búhos son los mejores del mundo. No, por supuesto, campeón del tricampeones, mundo, esto no claro. se discute. Tenemos al Papa, tenemos a la selección, tenemos premios Nobel, eso no se discute. Pero lo otro sí. Sí, todos los búhos son tardíos en Mirá. función de su cultura. Como nuestra cultura ya es muy noctámbula, Claro. acá se nota mucho más. Claro, Pero en culturas más diurnas también pasa que los adolescentes tienden a hacer todo más tarde. Entonces, claro. ¿qué sucede? Todo bien, yo trato de acostarme temprano. No puedo acostarme a las 10, 11 de la noche. No te vas a Porque dormir. me gusta. Entonces sigo de largo, pero al día siguiente la escuela secundaria empieza muy temprano por la mañana. Acá Sí. empieza a 7:20, 7:30, como mucho 7:40, y los pibes y las pibas están dormidos, Claro. literalmente. Vos entrás una primera hora de la escuela Sí, y está están mal. dormidos con los ojos abiertos. Rinden mal, se enferman más, faltan, llegan tarde, están de mal humor. Claro. Entonces se solucionaría muy sencillamente empezando un cachito más tarde la escuela. Cuando vos decís esto, Sí, arde Troya, no, Claro. pará, Claro. que empiecen a las 9, a las 10 de la mañana, no, minga. Queremos que empiecen no antes de las 8, idealmente 8:30, sí. pero al menos no antes de las 8. Esa media hora, te aseguro, es un mundo de diferencia para los pibes. Ay, para todos nosotros. Imagínate levantarte de todo media hora más tarde. Claro. ¿Y por qué si se tienen estos datos, obviamente que la cultura estamos atravesados, ¿no? Pero cambiar esa lógica es tan difícil? Si a las pruebas me remito, digamos. El horario escolar es un ancla social, ¿sí? Es algo del cual depende el horario de los padres, Claro. el horario del transporte, el turno tarde. Fíjate, la mayoría de nuestras escuelas son de turno simple, con lo cual ya la gente se asusta, pará, pero entonces voy a tener que empezar todo más tarde, y si hay turno noche. Tenemos respuesta a todo eso, porque hay muchas pruebas hechas en el mundo que muestran que podés adaptar perfectamente el ciclo social, Sí. aún cambiando una hora, retrasando una hora el inicio. Así que retrasándolo media hora sería mucho mejor todavía. Pensé ahora en invierno, bueno, ahora están de vacaciones, pero los pibes están entrando de noche. Ay, sí, Y la por luz favor. es el sincronizador del reloj. Si el reloj no ve luz a la mañana, no está en hora. Es como tener un reloj pulsera que marca cualquier verdura, no se pone en hora. Entonces es también necesario que los pibes vean luz cuando se despiertan. Y esto lo podríamos lograr retrasando un cachito ese horario. Claro. te levantás de noche. Diego, sos alguien que también ha estudiado el cerebro, digo, y también estás todo el tiempo laburando en medios de comunicación y laburando con la comunicación. ¿Cómo se compite hoy con todo ese arsenal que hay de lo que tiene el celular frente a una clase donde está un profesor con muchos pibes que necesitan estímulos todo el tiempo? Yo creo que la educación formal, la educación tradicional sigue siendo irreemplazable. Pasa algo en un aula que nunca va a pasar en las redes sociales, ¿sí? Pasa una interacción, pasa una complicidad con estudiantes que es imposible de lograr en una clase virtual o por redes sociales. Las redes sociales son muy bienvenidas, o todo lo que ocurre en Internet. Está buenísimo poder aprovechar eso al máximo e incentivar a los estudiantes para que lo hagan, pero que lo hagan críticamente, ¿no? Esa es otra historia, que puedan llegar a determinar cuál es la evidencia, de dónde viene una información, cómo poder criticarla, más allá de maravillarse. Y eso ocurre en el aula, eso no ocurre en el espacio virtual. Y creo que va a ser siempre así. Seguramente vamos a estar usando cada vez más la virtualidad, como aprendimos en pandemia y un poco seguimos usando. Pero me parece que la interacción sigue siendo irreemplazable. Sí te tenés que esforzar mucho más, porque el span de atención es cada vez más corto, la competencia contra cuestiones digitales es bastante desleal, pero tenemos nuestras ventajas todavía para hacerlo, y funciona. Cuando vos sabés como docente, cuando lograste algo, ese ratito que lograste algo con tus estudiantes, es maravilloso, es lo que hace que todo valga la pena. Diego, ¿cuántos libros tenés? Escribí como 20 libros. 20 libros. Tranqui. Entre esos libros hay variedad de temas que, digo, uno, si puedo agarrar uno y que no se parezca mucho al otro, en los que viene o en lo que viene, en lo que está en tu cabeza ahora, digo, ¿en qué andás? ¿En qué andás pensando? ¿Con qué ganas andás de meterte en qué tema? ¿En qué nuevo tema, digamos, no? Ya no se burlarán de mí en la academia. Mira, me debo un libro, no sé si a los lectores, pero a mí me debo un libro sobre el sueño, que es lo que vengo trabajando hace muchísimos años, y tengo muchas ganas de que sea el próximo, un libro sobre dormir. ¿Sí? Dormir bien,
dormir mal, cómo hacer para dormir mejor, qué tiene que ver el tiempo, estas cosas que hablamos acá, pero desarrollarlas un poco más con mucho juego, con mucha literatura, con muchas referencias y complicidades con los lectores. Espero que salga pronto. Sí. Bueno, recién hablamos de los adolescentes. Un adolescente necesita dormir mucho más que un niño o que un adulto promedio, ¿no? No que un niño, ojo. Ok. Lo recomendado para adultos es un mínimo, acordemos que es el piso de 7 horas por noche. Lo recomendado para adolescentes es un piso de 8 horas, un mínimo, Ujú. y para niños y niñas un piso de 9 horas Ah, es por más noche. alto el de niño. Perfecto. Sí, lo loco es que estamos lejos, en los tres casos. Sí. Los Mira. niños son los que más se acercan. Los niños están bastante bien dentro de todo. Adolescentes y adultos estamos para atrás. Sí, nosotros hicimos una encuesta muy larga, muy extensa de Argentina, se llama Crono Argentina, Ujú. con Juliana Leone, que también es investigadora del CONICET, y encontramos que, ponele 20.000 casos, o 25.000 casos, que es una bocha, que el promedio de la cantidad de horas de sueño dormidas en Argentina anda más cerca de las 6 horas y media, 6 horas 40. Vos decís, bueno, che, media hora, 20 minutos. Es un montón. Si eso es el Claro. promedio, es un montón que estamos perdiendo. Y los adolescentes también están por debajo de esas 8 horas que necesitan. Claro, excelente. Yo respondí esa encuesta. Bien, bien. Hay un libro que tenés muy interesante sobre las ideas y hoy justamente una idea es como te puede salvar la vida o te puede acomodar mucho mejor tu futuro. El problema siempre y en este tiempo en el que estamos es, viste, esta cosa de está todo hecho. Nada es nuevo, Sí. todo ya lo vi, ya lo hicimos, quizá el público se renueva, pero ¿cómo se labura ideas nuevas en un camino tan transitado como hemos transitado en la cultura, por ejemplo, digamos, ¿no? Sí, eso efectivamente es mi último libro, que es de la ciencia de las buenas ideas. Y bueno, lo trato como algo científico, ¿no? Como de dónde salen las ideas, Ujú. cómo promoverlas, qué pasa, porque hay días que se te caen ideas y días que no pasa nada. Y con respecto a la pregunta, sí, está bien, hay mucho inventado, pero las combinaciones son infinitas. La verdadera innovación a veces es juntar mundos que están dispersos, meter en el mismo lugar cosas que a nadie se le había ocurrido que podías meter en el mismo lugar. Y hay ejemplos que están buenísimos, qué sé yo. A mí el que me La, mata es el de la rueda y la valija, me parece ese es extraordinario, ese está buenísimo. extraordinario. Sí, ¿Cuánto tiene, hace- cuánto tiene la rueda de inventada? y más o menos Prehistórica. 10.000 años. 10.000 Más o años. menos, ¿Y la valija cuánto tiene inventado? más o menos 1.000. O sea, convivieron 1.000 años la rueda y la valija y a ningún Gil se le ocurrió ¿Y juntarlas. cuándo la, Buenísimo. ¿y cuándo la juntan? En los 1970. En el 70, 1970. 1970 recién la juntan. Recién la juntan, es verdad. Sí, esa historia la ¿Sabes había qué? escuchado. Hay un twist de esa historia. En realidad, la primer patente es de 1970, pero existían valijas con rueditas desde los años 30 o 40, pero era un artículo femenino, un artículo Mira, para mujeres. Ah, mira. claro. Por lo tanto, no llegaba al mainstream, no llegaba al gran invento, porque era una cosa menor para las mujeres que no podían cargar peso. Eso te iba a decir. Los hombres tenían la fuerza para hacerlo y las mujeres no. Hasta vino un piloto de aviación y dijo, che, pará, simplifiquemos la vida, patentemos esto. Así que es interesante la historia. Pero hay muchas otras. Ponele la mochicapucha, una mochila con capucha incorporada para que no te mojes. O el cuchillo tostador, un cuchillo que a medida que va cortando el pan lo tuesta. Ay, qué Bueno, lindo Re. eso. ¿qué tal, O sea, va juntando cosas que a nadie se le había ocurrido juntar. Y eso Excelente. también es innovación y no tiene límite y lo hacemos todos los Y días. eso se ejercita, no se nace. No, claro. A ver, todo lo que hacemos tiene un componente genético hereditario y un componente cultural. Algunas cosas más genético, otras más cultural. Las ideas son sobre todo culturales, pero recontra, sobre todo, y dependen de la educación, dependen de tus amigos, dependen de tu familia, del ambiente en el cual puedas desarrollarte. Así que es importantísimo esto para que nadie se quede afuera. Nadie nace nada, si nadie nace genio. Nadie nace científico. Hay una escritora, Eve Ward, decía, no, nadie nace escritor, todos nacemos bebé. Y sí, claro, tiene razón, todos nacemos bebé y después vamos haciendo cosas. ¿Viste Oppenheimer? No, la tengo que ver, la tengo ahí pendiente. Me Ah, imagino. Perdón, Oppenheimer o como dicen, como se llama en España, el Bombas. El bomba. El Bombas. Es buenísimo, el Bombas. No me diga que le dicen el Bombas. Me está Ay, me bueno. encanta. Che, Diego, hablando de esto de la creatividad y todo, en ciencia, cuando uno hace experimentos y todo, el dinero es un factor que te corta bastante, te limita bastante. Con una guita así ilimitada,
no sé, ¿qué investigación se te ocurriría hacer? ¿Qué es lo que tenés ganas de hacer a nivel investigación que no hayas hecho todavía? ¿O porque no se te ocurrió, o porque no te dio la guita, o porque no te dio el tiempo? Yo investigaría cómo se compra una isla desierta, ¿no? Y Bien. cómo se hace una casa ahí en el medio, etcétera, etcétera. No, la verdad es que está buenísima la pregunta. Eh, yo ahora me estoy volcando mucho más a trabajos con humanos, que Ujú. son más complicados, más largos y más caros. No, Entonces, aclaremos que no es cortarle ninguna parte a un humano, es en este tipo de encuestas y este tipo de cosas. no, espera, Ok, ok. No, bueno, tengo que listo. poner. Ok, listo. No, efectivamente, son trabajos, lo que yo hago al menos es no invasivo, es tratar de entender el sueño y para eso necesitas muy grandes bases de datos, necesitas muchos datos y cuesta mucho hacerlo esto realmente y cuesta mucho en recursos humanos, en un montón de cosas, así que es un limitante, efectivamente, uno no está limitado solo por sus ideas, sino por sus ideas y los recursos. Claro. Así que quisiera ir por ahí y en particular un trabajo que estamos empezando junto a la gente del Hospital de Clínicas, tiene que ver con el sueño y el microbioma. ¿Sí? El microbioma son la cantidad de bichos que tenemos adentro, la cantidad de bacterias que tenemos adentro, en todos lados, en el tubo digestivo, en la boca, en la piel, por todos lados, ¿sí? En la oreja. Eso es muy caro de hacer. ¿Sí? Realmente es muy caro porque para entender los bichos que tenés adentro, tenés que entender su genética. Y eso implica secuenciar los genes, o sea, leer los genes. Así que me encantaría tener un montón de plata para hacer eso masivamente, y es uno de los proyectos que estamos haciendo ahora en una escala más reducida. Pero es uno de los que se me ocurre ahora para hacer. Sin duda que si me das más tiempo y más plata, si no le gustan estos Otro. proyectos, no. Exactamente. Había un filósofo que decía que el futuro llegó hace rato, y creo que todas estas cosas que temíamos cuando éramos chicos, el tema del calentamiento global, la inteligencia artificial y los robots, las temperaturas que son estuvimos Estuvimos julio, hablando, sí, claro, como el un más récord, de y la hace un historia. par de semanas en China hicieron 52 grados. ¿Cómo, con tus ojos, es algo que te preocupa? ¿Es algo que decís, bueno, es algo que se venía a venir y con esto vamos a ir tirando y se acomodarán las cosas? ¿O cómo es tu mirada frente a todo eso? No, el cambio climático me preocupa muchísimo porque efectivamente se nos viene encima y es una tecnología exponencial, se nos viene encima cada vez más rápido, con lo cual la posibilidad de encontrar soluciones es muy difícil, porque una vez que elaboraste una solución, el mundo cambió, así que necesitas otra solución. Es preocupante por todos lados, soy moderadamente optimista. A ver, con la Tierra soy muy optimista, la Tierra va a sobrevivir. Claro. El problema no es el planeta. El problema es nuestro modo de vida y algunas poblaciones en particular, las poblaciones costeras, las poblaciones más de lugares desérticos, la están pasando mal y la van a pasar peor, ¿sí? Con lo cual implica un cambio a nivel global nunca visto, ¿sí? Esto no sé si lo hemos experimentado en la historia de la humanidad. No pasa solamente por la cuestión de limitar las emisiones, que es un hecho obvio, ¿sí? Emitar las emisiones de carbono, de dióxido de carbono, para no aumentar el efecto invernadero, sino pasa por un cambio mucho más grande que lo que nos viene pasando como humanidad, cambios en el consumo, cambios en la urbanización, cambios en nuestra forma de vida. Soy optimista, ¿sí? Soy moderadamente optimista. Creo que la verdad que avanzamos tanto en ciencia y tecnología que de a poco la vamos a ir pegando, pero la vamos a pasar mal, eso hay que acostumbrarse un poco a que va a ser así. Compartimos una mesa hace poco ahí en FA con Mex y se habló mucho de la inteligencia artificial. A mí me da cosita, porque pregúntenle a él, que él sabe, me preguntan a mí. Y un poco también quería invitarte como última pregunta a eso, a si esa herramienta nos va a servir como para evolucionar rápidamente en lograr, no sé, medicamentos para enfermedades, Total. en vivir mejor, o sos también de los que piensan que eso se nos puede volver en contra en algún momento. Recontra sirve, pero recontra sirve y es imposible negarlo, ¿sí? La verdad es que tener ayudines, ¿sí? Ayudines digitales, lo tenemos hace mucho. Estos son mucho más poderosos. El asunto es ponernos de acuerdo en ciertas regulaciones y ciertas éticas, lo digo como si fuera fácil, no lo es. Yo representé a Argentina en una comisión de UNESCO que trataba de hacer recomendaciones para la ética de la inteligencia artificial. Fue imposible, se peleaban por cada palabrita, por cada coma, por cuestiones de género, por cuestiones que eran
no eran las que venían al caso, eran problemas que claramente iban por otro lado, que eso, Rusia negaba todo lo que mencionara derechos humanos, Irán todo lo que mencionara género. O sea, no estaban discutiendo inteligencia artificial, estaban discutiendo otras cosas, con lo cual es un problema ese. Pero no nos olvidemos de que lo que pase con inteligencia artificial son pensamientos humanos vueltos código. ¿Sí? Hay personas detrás de eso. Lo que me preocupa a mí son más las personas que los programas. Es cierto, en algún momento la inteligencia generativa provoca sus propios códigos, sus propios algoritmos, pero siempre en la base estamos nosotros, los humanos, y ahí es donde tenemos que preocuparnos, dónde están los prejuicios, dónde están las desigualdades y cómo eso lo llevamos al sesgo de los algoritmos, que están tan sesgados como cualquier otra cosa que tengamos los humanos. Diego, bueno, cuando te recuperes te esperamos un día por acá para hablar. Justo hoy había facturas, mira. Justo hoy había facturas. Muchas gracias. Bueno, que te recuperes. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias. Diego Lombeck aquí con nosotros en Crossover. Vamos a una tanda y nos despedimos. Yo no doy más esto. No. Sí, yo estoy cansadísima, quedé muy rota, Julio. Después el robot, todo, no puedo más. Crossover.